Better Self es un espacio en donde buscamos abrir la conversación con invitados expertos en belleza, salud, bienestar, temas profesionales, de relaciones y mucho más, para ayudarte a tener herramientas que te sirvan en el día a día y te acompañen en el proceso de convertirte en tu mejor y más auténtica versión. Es decir, que te ayuden a lograr tu Better Self todos los días. Yo soy Odemaris Ruiz, conductora, actriz, fiel creyente de la espiritualidad, chilanga de corazón y un alma viajera. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de Better Self, en donde exploramos las claves para alcanzar nuestra mejor versión. Yo soy Odemaris Ruiz y hoy hablaremos sobre el impacto del burnout en el cuerpo. El burnout es una realidad que afecta a muchas personas en la sociedad actual y es esencial entender cómo afecta a nuestro cuerpo tanto mental como físicamente. Y para guiarnos en esta conversación contamos con la experiencia de alguien que ha vivido esto en carne propia y ahora se dedica a ayudar a otros a encontrar el equilibrio saludable. Él es Rodrigo Lor. Bienvenido, Rodrigo. Déjenme les cuento, Rodrigo es coach de alto rendimiento que ha trabajado con más de 50 empresas, desde startups hasta empresas Fortune 500, para ayudarles a mejorar su productividad, liderazgo y felicidad en el trabajo. También cofundó una firma de consultoría que hoy opera a nivel internacional y cada año trabaja en sesiones de coaching 1-1 con líderes de alto impacto. Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Ode. Muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí con ustedes y me encanta el nombre del podcast, Better Self. Creo que es la pregunta que hacía Abraham Maslow antes de morir, que creó la pirámide de Maslow. Bueno, no la creó, fue McKinsey, pero esa pregunta de cómo nos convertimos en nuestra mejor versión. Entonces, encantado de estar acá. Rodrigo, cuéntanos un poquito más de ti. Yo ya te presenté, pero para que la gente escuche con tus palabras, ¿quién eres? Perfecto. Bueno, pues te cuento. Yo estoy obsesionado, si a nivel profesional, si te puedo resumir lo que hago, creo que el enemigo número uno de todo lo que hacen todos los productos y servicios que yo tengo es combatir el burnout, que ahorita vamos a hablar de eso, y ayudar a la gente a que tenga más flow en su vida. Que también podemos hablar de eso, que es este estado de la mente donde somos más productivos, donde nos sentimos mejor que nunca, donde se siente que todo fluye y el trabajo se siente como juego, se siente como que las cosas pasan sin esfuerzo. Entonces, básicamente tenemos líneas donde trabajamos con empresas multinacionales ayudando a mejorar la productividad y la felicidad en el trabajo. Tenemos programas de emprendimiento principalmente para expertos, gente como doctores, coaches, consultores, terapeutas que están buscando crear un negocio desde su pasión, porque yo estoy obsesionado en la pregunta de cómo el burnout, que justo es una depresión y vamos a hablar de eso por el exceso de trabajo, ¿cómo podemos hacer que el trabajo se sienta como juego? Suena casi como una utopía, pero una de las cosas que a mí me obsesiona, yo odiaba la escuela cuando era niño y siempre me dijeron que no estaba motivado, ¿no? Pero me encantaba andar en patineta. Me encantaba, me hacía cosas, me aventaba de 10 escaleras, me caía, me lastimaba las rodillas, me paraba y volvía a levantarme. Y de repente me metí en algún momento a estudiar psicología y yo me hice la pregunta, ¿cómo puede ser que yo no estuviera motivado? No estaba motivado a aprender, no estaba motivado a la escuela porque me aburría. Y entonces, de cierta manera, creo que estamos en un sistema en el que mucha gente tiene trabajos que no le apasionan, ¿no? Que terminamos trabajando muchas horas de forma ineficiente y eso está llevando a que la gente viva en depresión, que viva con burnout y lo hemos normalizado. Entonces estoy muy interesado en cómo haces que la gente disfrute más el proceso y que otra vez se vuelva a sentir como juego. Como dices, hay una frase que es, tienes que hacer lo que amas para nunca tener que trabajar, ¿no? Exactamente. O sea, porque si disfrutas tu trabajo, porque lo haces por gusto, porque te apasiona, pues entonces no va a ser un trabajo, ¿no? Pero el punto es que sí ganes dinero de él, de tu pasión. Exacto, ¿no? Porque al mismo tiempo suena muy bonito lo que digo, ¿no? Pero ¿cómo lo logras? Porque no es tan fácil, ¿no? No. ¿Cuánta gente conoces que se va a dedicar a su pasión y se está muriendo de hambre? Y, Sí. y muchas veces la manera más rápida de apagar tu pasión es darle la responsabilidad de pagar las cuentas cuando todavía no está lista. Porque el Tienes fuego razón. necesita oxígeno para respirar. Sí. Y si tú agarras una pasión, que es esa flamita que están haciendo, y dices, voy a renunciar a mi trabajo y dedicarme a mi pasión, o voy a renunciar a mi trabajo y voy a entrar a trabajar en X cosa porque decidí que esto me apasiona, es la manera más rápida de que esa cosa que no me importa que tanto te apasiona algo. Cuando trabajas, no sé, 18 horas al día, trabajas de lunes a domingo y acabas agotado y no ves los resultados,
a cualquiera se le empieza a apagar esa Se le flamita interna que apaga. antes nos daba luz. Sí, ¿Te has sentido? es verdad, sí, justo eso iba, que muchas veces puedes estar haciendo lo que amas, lo que te gusta, lo que te encanta, pero hay varios factores que pueden hacer que de pronto digas, no, ya no, ya no me está gustando y creo que ahorita justo tocaste el tema. Pero bueno, ahora sí nos estabas explicando qué es el burnout. ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo lo podemos entender? Perfecto. Mira, la Organización Mundial de la Salud tiene una definición donde habla de 3 cosas específicas, como que te voy a dar el resumen de eso, pero y también cómo lo volteo a ver yo, que no solo ayudo a la gente a que salga de eso, sino la razón por la que es la batalla más dura que yo he vivido en mi vida. He tenido muchas veces burnout, hasta un punto en que yo pensé que me iba a volver loco y que no iba a poder volver a trabajar en mi vida. Creo que fue más allá de burnout lo que me pasó. Nadie sabe hasta la fecha qué fue, pero definitivamente fue por el exceso de trabajo. Y de ahí como que cambié todo el modelo de negocio de todo lo que hago orientado a eso. Entonces, ¿qué es? Normalmente es una condición que la Organización Mundial de la Salud desde el 2023 ya la clasificó como una enfermedad mental oficial y es cuando empiezas a sentir apatía por el trabajo que antes te apasionaba. Estás como cínico o como apático, ¿no? Que pues, meh, ¿no? Y antes te apasionaba. Estás irritable, de mal humor, ¿no? Con otras personas y tienes dificultad para enfocarte y concentrarte. Entonces, normalmente esos son los síntomas que empieza a pasar. Y básicamente sí, ¿no? Es cuando todos lo hemos experimentado, ¿no? Que ya estoy harto, ¿no? Me tiene harto el trabajo, viene otro problema y te llega un problema en lugar de sentirlo como un reto y dices, "Oh, otra vez otro problema", ¿no? Alguien te da feedback de algo que puedes mejorar en tu producto, en tu servicio, en tu trabajo, lo sientes como una crítica, estás harto de todos, no quieres ver a nadie. Ahora, si tú volteas a ver estos síntomas, mucha gente me pregunta, oye, suenan como a los síntomas de depresión. Ajá, ¿Y estás de acuerdo? Entonces son sí. muy parecidos. De hecho, hay discusión entre diferentes psicólogos y psiquiatras sobre si el burnout de forma, o quemarte, que se traduciría literalmente, ¿no? Ujú. El burnout de forma sostenida te lleva a una depresión, o si el burnout es un tipo de depresión específica enfocada en el trabajo. Ok. Como yo lo veo, es un tipo de depresión que viene por el trabajo, que si la extiendes, se pasa a todas las áreas de tu vida. Sí. Al principio, esa falta de motivación, esa falta de empuje, falta de propósito, desmotivación, apatía, no cinismo ante la vida, viene solo relacionado al trabajo, ahí sabemos que es burnout. Pero si tú esa depresión por el exceso de trabajo no la volteas a ver, esa depresión y ese exceso de trabajo, ese mal humor, se va a empezar a pasar a todas las áreas de tu vida. Ahora sí que va a ir quemando todo, ¿no? Exacto, Hace súper ese sentido fuego porque se hablamos quema. de quemarte, ¿no? Entonces te va a ir consumiendo en todas las áreas. Totalmente. Súper tiene sentido y sí coincido, yo creo que a todos la hemos llegado a experimentar en algún nivel y se Ujú. puede empezar a sentir nada más como, ay, estoy deprimido, como estoy apagado, no tengo motivación, hoy no tengo ganas de hacer tanto, pero no estamos entendiendo el por qué. Y además, algo que mencionaste, apenas la acaban de declarar como una enfermedad, ¿no? ¿Dijiste una condición? Porque antes Sí, era algo que sí. ni siquiera se conocía, o sea, no sabíamos ni que nos pasaba o que existía, o no sé si se ha llevado, si ha sucedido más en los últimos años, también por el nivel, o sea, el ritmo en el que vivimos. Totalmente, totalmente. Y creo que hay una diferencia. Mucha gente luego siempre me dice, estoy en burnout. Y es lo mismo como cuando la gente dice, estoy deprimido. Digo, no, no estás deprimido, estás triste. Le digo, no, no tienes Ujú, burnout, estás agotado. ujú. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Normalmente el burnout es cuando ese agotamiento se empieza ya a pasarse y de repente dice, pasan semanas, pasan meses, van 6 meses y ya lo empieza a clasificar como, o sea, ya empieza a volverse burnout. Entonces, más allá de irnos como muy exacto a la ciencia de cuándo es Ujú, burnout, ujú. cuándo no es burnout y poner estas reglas duras, me gustaría que la gente entienda un poquito, uno, de dónde viene y cómo empezar a saber si ya Ujú, es ujú. burnout, ¿no? De entrada, agotamiento crónico. Si lo estás sintiendo y piensas que tienes burnout o no, a veces digo, es irrelevante si tienes o no. Si se siente como burnout, frena ahora, porque o ya te tienes que recuperar o si sigues así, te vas a quemar. O sea, lo sientes como burnout, pero yo creo que a veces nos negamos también a reconocer que estamos cansados. Exacto. Sí me O sea, entendiste? O sea, como que dices, como que uno no se deja, como dices, no, pero sí estás, pero no lo quieres ni aceptar ni ver. exacto. Está muy difícil. Y es un punto, o sea, el seguirte empujando, y ahorita quiero hablar un poquito de como de la neuroquímica y lo que es el estado de flow, que es el principio más importante en la psicología para la salud mental en el trabajo. A mí me gusta decir que los 3 enemigos de la productividad son la procrastinación, la Ah. distracción y el burnout. Tengo todos, amigos, ayúdenme. Y el superhéroe que viene y puede, que literalmente si lo tienes, eres inmune a esas 3 cosas, es el estado de flow. Y ahorita quiero contarles qué Ok. es. Pero básicamente, si tú ya estás sintiendo agotamiento crónico,
o tienes burnout o vas camino al burnout. El burnout es cuando eso lleva como 6 meses y descansas, vas a terapia todo, y ya nada está ayudando, porque el burnout es como esta muerte por 1000 heridas, ¿no? La gente piensa que el burnout viene del exceso de trabajo y yo quiero, a lo mejor hay gente que es experta que está como midiendo los estudios científicos y todo, y me van a criticar porque voy a decir, el burnout no viene del exceso del trabajo, Ok. voltea a ver a Elon Musk. Si el burnout viniera del exceso de trabajo, Ujú. Elon Musk estaría más quemado. El burnout viene de trabajar fuera del estado de flow. El burnout, básicamente el estado de flow, es el estado, y te va a gustar el nombre por este podcast, porque el estado de flow es la pregunta que contesta cuál es nuestro better self o nuestro mejor self. Ujú. Porque Mihai Csikszentmihalyi era el cofundador de la psicología positiva, la ciencia que estudia la felicidad. Él estaba preguntándose, está estudiando la felicidad y le preguntó a un grupo enorme de personas y les dijo, when do you feel and perform your best? ¿Cuándo te sientes y ejecutas mejor que nunca? Ujú. Y le preguntó a cocineros, le preguntó a amas de casa, a emprendedores, a empresarios, a futbolistas, a conferencistas, a artistas, cantantes. Todo grupo de personas, como te puedes imaginar, daba respuestas diferentes completamente. No es muy Ujú. diferente estar en un escenario que estar en una cancha de juego, que estar cocinando. Pero eventualmente, cuando la gente, y quiero que la audiencia y que te preguntes tú ahorita, ¿no? ¿Cuándo te estás en tu mejor versión? Te sientes y desempeñas mejor que nunca. Eventualmente en la descripción de esa actividad, eventualmente todos decían, se sentía como que nada más estaba fluyendo. Y entonces ahí fue que se desarrolló la teoría de flow, del estado de flow, que es el ejemplo de lo que vemos en la película de Limitless, que obviamente está caricaturizado, o Ujú. Sin Límites con Bradley Cooper. Es lo que vemos en la película de Disney de Soul, el pianista cuando se funde Ay, con la sí. experiencia. Es ese estado. Ahora, hubo un estudio que publicó el New York, un estudio que publicó Adam Grant, que es uno de los psicólogos más respetados, y se publicó en el New York Times en la pandemia. En la pandemia empezó a haber muchas crisis de salud mental y lo que encontraron es que el principal predictor de la gente que había conservado su salud mental en la pandemia no era la esperanza, no era el mindfulness, no era la gratitud, que normalmente la esperanza y la gratitud son uno de los principales predictores de salud mental, era el flow. La gente que había estado entrando en estos estados donde estás completamente involucrado, donde te pierdes con lo que estás haciendo, pierdes la noción del tiempo, te vuelves uno con la ola, uno con el todo, uno con la montaña, uno con el otro, uno con donde sea que estés poniendo la atención, uno con tu trabajo. La gente que estaba entrando en estos estados era el principal predictor de haber mantenido su salud mental. Si tú lees la biografía de Elon Musk literalmente habla de entrar en estos estados donde se enchufa completamente y de repente como que sale de este estado. Elon Musk trabaja en flow, él habla de entrar en flow también jugando videojuegos. Entonces, básicamente, cuando estamos en flow, nuestro cerebro produce un cóctel de neuroquímicos que es lo equivalente a tomar antidepresivos o terapia con hongos alucinógenos, al Órale. mismo tiempo tomar Adderall y Ritalin. Entonces tienes todo este cóctel de neuroquímicos que podría explicar por qué cuando trabajamos en estado de flow no nos quemamos, no importa qué tan duro te empujes. Aquí la cosa es que la gente se sale de ese estado y se sigue empujando. ¿Te hace sentido? Sí, 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 me hace mucho sentido, aunque, bueno, tengo ahí un par de dudas. Ajá. No sé cuál va primero. Una es cómo entrar en ese estado de flow, o por lo menos cómo hacerlo consciente, porque creo que todos en algún momento llegamos a entrar en ese estado cuando estamos, no sé, trabajando, haciendo lo que nos gusta, pero no sabemos hacerlo consciente y muchas veces no sabemos por lo mismo llegar ahí. Y mi otra duda que me surgió es, hablaste de Elon Musk con los videojuegos, ¿no? Que Ujú. también ahí entra en un estado de flow. ¿Se podría entrar en un estado de flow que fuera, entre comillas, negativo? Y lo digo porque si estás en un estado de flow en los videojuegos puede ser padrísimo quizá una hora, pero también conocemos casos donde se pueden quedar todo el día y dejar, o sea, están en tan estado de flow en el videojuego que dejan de lado su vida. Entonces, esas son mis dudas hasta ahorita. Totalmente. Y qué buena pregunta, porque sí, el estado de flow, mira, el estado de flow es la ciencia de cómo poner atención sin esfuerzo. Ok. Ahora, tú puedes poner atención, es una manera de llamarlo, no es la ciencia de la Ujú. felicidad, pero es de cómo poner atención sin esfuerzo. Son esos instantes donde te quedas, si tú y yo ahorita entramos en estado de flow, me vas a tener que cortar porque yo puedo hablar de este tema 5 horas si entramos en estado de flow y de repente, no, ya Yo pasaron dos también entro horas. en ese estado de flow ahorita, ¿eh? No te preocupes. Pero la gente va a Entonces, decir ya duró demasiado este episodio. cuando, cuando entramos en estado de flow, me gusta poner una metáfora. A ver, si estamos hablando de salud mental, el estado de flow es positivo por el cóctel de neuroquímicos, son dopamina y Ok. norepinefrina, que es lo mismo que tienen las pastillas para el déficit de atención dispersa como Adderall y Ritalin.
serotonina, que es lo que estimulan los antidepresivos principalmente como el Prozac, o es lo que es mimificado por la psilocibina, la sustancia activa de los hongos alucinógenos. Entonces, tenemos eso, tenemos endorfinas, tenemos anandamida, que le llaman the bliss neurochemical, el neuroquímico como del bliss, ¿no? Como del goce. Y tenemos, hay estudios que al parecer hay oxitocina involucrada. Tienes este cóctel de neuroquímicos cuando estás en flow. Entonces, por temas de salud mental, solo tener más flow en tu vida haciendo deportes o haciendo cualquier otra actividad es bueno. Por temas de productividad, tienes que aprender a controlar este flow, porque hay estudios con eso que tú dijiste. Uno de los casos donde la gente tiene más flow es en organizaciones grandes, el lunes en la mañana procrastinando su trabajo hablando el fin de semana. ¿Por qué? Porque se les van 2, 3 horas, ya no vi la hora, ya me voy a ir a trabajar. Entonces, obviamente, le pongo a la gente a veces me pregunta cuál es la diferencia entre flow y el estado de mindfulness o de conciencia plena. Y yo les digo, se parecen, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque en el flow estoy en el momento presente, Ujú, inconsciente. En el mindfulness estoy en el momento presente, completamente consciente. ujú. Entonces, en el flow soy el ejecutivo en mi propia vida, me involucro tanto que me fundo con la experiencia, y en el mindfulness soy el observador en mi vida, soy el CEO en mi vida. O como diría William Murray de Harvard, me observo desde el balcón, ¿no? Entonces, en el flow no me observo del balcón, me involucro. Ujú. Entonces, necesitamos ambas porque el flow piensa que es como meter la cabeza al agua y nadar a toda velocidad. Hay estudios que han encontrado que ejecutivos trabajando de flow, este fue un estudio que hizo McKinsey de 10 años y luego fue publicado en Harvard Business Review, que encontraron que ejecutivos trabajando en estado de flow reportaron ser 500% más productivos. Wow. Ponte a pensar lo que eso significa. Ir a Uf, trabajar el lunes, sí. entrar en flow y lograr lo que la persona promedio logra de lunes a viernes. Wow. Ahora, si estás trabajando en flow de forma productiva, porque estás nadando, piénsalo como que estás nadando a toda velocidad. Ujú. Ahora, ¿cuál es el tema? Necesitas también el estado de mindfulness, que es lo equivalente a sacar la cabeza del agua para saber cuándo necesitas respirar, porque te vas a quemar, te vas a ahogar o te vas a quemar si sigues trabajando a esa velocidad, y ajustar dirección. ¿Por qué? Porque estoy yendo tan rápido que siempre le digo a la gente, y ahorita vamos a hablar de cómo entrar en flow, pero cuando entreno a la gente a entrar en flow, normalmente empiezan a tener tanto flow que les digo, ok, ahora el tema ya no es saber pisar el acelerador a 500 kilómetros por hora, es saber frenar, dar vuelta y lidiar con las consecuencias de ir a esa velocidad. Sí. Porque todos hemos visto a alguien que de repente se enfoca tanto en algo y se engancha que deja de lado todas las áreas de su vida, Ujú. ¿no? Y de repente es esta obsesión brutal. Es todo lo contrario por eso te digo, cuando estás en flow, no procrastinas, no te distraes, no te quemas, estás obsesionado. El celular puede vibrar, hay Instagram, TikTok y todas estas técnicas de guarda el celular para que no te distraigas. Cuando te picas en algo y te clavas, puede sonar el celular, tener 20,000 notificaciones, no te distraes. ¿Estás de acuerdo? Ujú. La cosa es cómo canalizo. Otra manera de llamar el flow es nada más es eficiencia de recursos, es canalizar mi energía y mi atención, que sé que hay gente muy interesada en desarrollo personal, entonces, y sé que hay doctores acá. Básicamente lo que hacen, todas las cosas que nos ayudan a entrar en flow, hacen dos cosas a nivel neuroquímico y a nivel cognitivo. Lo que hacen es que suben la dopamina y la neuropinefrina en el sistema. La dopamina es el neuroquímico que si pudiera hablar diría quiero más, no es suficiente, ¿no? El neuroquímico más importante en la motivación, pero también en la adicción. Y la neuropinefrina, me gusta decir que es el neuroquímico de me gusta pero me asusta, me encanta pero me espanta. Es esta cosa. Y estas dos cosas son lo que tienen las pastillas como el Ritalin o el Adderall para déficit de atención dispersa. Son neuroquímicos de enfoque. Es lo que nos pasa cuando nos metemos al agua helada, cuando saltamos de un avión. Eso es lo que sentimos. Ahora, eso es lo primero que hacen las cosas que nos ayudan a entrar en flow. Y lo segundo que hacen es que reducen la carga cognitiva. Le dicen a la mente, hey, enfócate solo en esto. Mm, En ok. palabras más simples, lo que hacen es que suben nuestra energía y canalizan nuestra atención. Y cuando tenemos eso, tenemos como toda esta energía que estamos canalizando en una sola actividad. Ok. ¿Tiene sentido? Sí, tiene muchísimo Ujú. sentido. De hecho, creo que es algo que nos pasa ahora más que nunca, el déficit de atención. O sea, no sé si así llamarlo, porque, bueno, es algo diagnosticado que muchas veces puedes tener desde pequeñito, pero yo siento, esta es mi percepción, ¿no? Nada más, Ujú. que, por ejemplo, las redes sociales y tanto bombardeo de información que tenemos ahora y que nos está llegando por todos lados, han hecho que nuestra mente quiera estar en muchas cosas a la vez. Y Totalmente, entonces como que totalmente, ahí vamos teniendo ciertas fugas de energía. Siento que cada totalmente. vez es más común, o sea, o sea, y ahí sí lo digo por mi caso o amigos con los que he platicado, de que ya estás tratando de hacer muchas cosas a la vez, hasta
no sé, arreglando tu cuarto, pero ya te llegó la notificación, pero entonces, y entonces no haces nada. O sea, estás tratando de hacer todo y nada fluye a la vez, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, yo a veces hablo, a ver, ponte a pensar, y esto lo digo muchas veces, ¿por qué Mark Zuckerberg en su momento se convirtió en el billonario más joven de toda la historia? Entonces, la respuesta es la misma que yo digo que es igual de valioso que el tiempo. Mark Zuckerberg está en el negocio. Si te pones a pensar, a ver, ustedes, o sea, todos estamos haciendo un podcast, ¿no? Esto es un esfuerzo de Ujú. marketing. Yo hago marketing también. ¿Qué hace Mark Zuckerberg? ¿No? Realmente Mark Zuckerberg está en el negocio de meterse, siempre digo a la gente, a la junta de trabajo con tu equipo, de meterse a las horas de las personas que tú les estás pagando para trabajar en tu organización, se está metiendo a esas horas por las que tú pagas. Sí, Se mete al baño contigo, se mete a la cama con tu esposo, con tu esposa, se mete a los momentos de conexión con tu hija y se roba lo más valioso que tenemos, que es nuestra atención. sí. Y nos tiene convertidos en zombies digitales. Ujú. Ahora, no creo que Mark Zuckerberg sea malo. Yo he hecho muchísimo dinero a través de las redes sociales. Mi negocio ha crecido. Creo que es una herramienta que si la sabes usar, te puede crear muchísima libertad financiera, te puede ayudar a impactar a muchas personas, pero cuando no la canalizamos bien, succiona nuestra atención y mata nuestra productividad, mata nuestra felicidad. Vivimos comparándonos, tenemos una crisis brutal de salud mental, creo que muy impulsada por las redes sociales, porque no estamos sabiendo cómo controlar nuestra propia atención. Muchas veces en programas que tengo de marketing de negocios, siempre arranco con un módulo de flow y les digo, pero ¿por qué si nos vas a enseñar a cómo tener leads en piloto automático, nos vas a enseñar a vender nuestro conocimiento y todo arrancamos con eso? Y les digo, porque ¿cómo esperas controlar la atención de otras personas? Porque eso es marketing, atraer Ujú. atención de otras personas a tus productos y servicios, si tú no sabes controlar la tuya primero. O sea, eso es, hoy en día, quien gana el juego de la atención gana el juego de los negocios. Y no solo el juego de la salud mental, sino el juego de los negocios. Y la manera de entender cómo funciona la atención es entender cómo funciona el estado de flow, porque el estado de flow es ese instante que cuando lo sabes hacer contigo, te ayuda a ser más productivo. Cuando sabes producir flow en los demás, te ayuda a crear una organización donde todo el mundo fluye con menos esfuerzo, tiene más productividad. Cuando lo sabes hacer para vender, te permite succionar la atención de tu cliente ideal. El tiempo suficiente para educar a tu cliente de tu producto o servicio que entienda por qué tiene un diferencial y un cliente educado consume mejor. Entonces, cuando entendemos esto, yo veo el flow como el antídoto, no solo para nuestra salud mental y combatir el burnout, sino también muchas veces el exceso de trabajo viene porque nos matamos trabajando y la estrategia nada más no funciona. Y como yo lo veo, obviamente estoy enamorado de este tema y voy a estar sesgado, pero como yo lo veo, el estado de flow es la medicina que no solo sana tu salud mental y el burnout y la depresión, sino que también sana las finanzas de un negocio, sana una cultura organizacional, porque es de ahí de donde vino Claro, eventualmente, ¿no? Le preguntan a la gente, ¿cuándo tienes más productividad y más felicidad que nunca? claro. Y yo creo que también pienso que agregaría, pues sana tus tiempos libres, o no sé cómo decirlo. O sea, porque si eres más Totalmente. productivo, pues vas a tener también otro espacio para disfrutar de tus hobbies, de tu familia, de otras actividades, porque muchas veces puedes pasarte demasiadas horas haciendo algo que podrías haber hecho en un corto tiempo, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso que dices, hay, y no creo que nos va a dar tiempo a profundizar bien en cómo entrar en este estado. Tengo videos en YouTube sobre ese tema por si alguien está interesado, pero de cómo hackear el estado. Pero una de las cosas que yo les hablo es que existe un ciclo en el ciclo de flow. Y Ah, normalmente okey. igual han hecho estudios con eso que decías, Ode, porque es muy cierto. La gente que usa su tiempo libre para tener actividades que les producen flow, por ejemplo, el flow es este estado que le dicen en inglés de effortless effort, el esfuerzo sin esfuerzo. Okey. Y es estos momentos donde estoy empujando mis habilidades al máximo, pero hay una sensación de que no cuesta trabajo. Todos lo Ujú, hemos experimentado, ¿no? ujú. Al ser humano le gusta esforzarse por naturaleza. Nos gusta, por eso nos gustan los deportes, por eso nos gustan los videojuegos, nos gustan los retos. ¿Cuál es el problema? Y los retos nos hacen crecer, ¿no? Nos hacen estar más saludables. La gente que gasta su tiempo libre en aprender un nuevo idioma, hacer un deporte, hacer algo complicado de cocinar y lo hace con pasión y se involucra y entra en flow cocinando. La gente que tiene este tipo de actividades, que los meten en flow en su tiempo libre, han reportado ser mucho más felices. Y eventualmente podremos también asociarlo con estar en mejor forma, ganar más dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Porque te desarrollas. Pero, ¿por qué la mayoría de la gente prefiere tirarse a ver Netflix
y consumir fuentes de dopamina barata, ¿no? O sea, comer comida chatarra, ver Netflix y quedarse horas viendo eso. La respuesta es que normalmente el flow siempre tiene una energía de activación. Entonces, para mí el mejor libro que habla de cómo crear hábitos es el libro de Atomic Habits o Hábitos Atómicos de James Clear. Y ahí él habla de eso. O sea, normalmente cuando tú quieres hacer algo más, necesitas reducir la fricción de entrada hacia la actividad. Quieres comer menos porquerías, no las tengas en tu refrigerador. Ten cosas fáciles que puedas consumir en el refri y vas a ver cómo vas a empezar a comer mejor. Entonces, básicamente, cuando las cosas fluyen, cuando el ecosistema fluye, es más fácil hacer las cosas que queremos. El problema es que no hacemos las cosas que más nos hacen felices y que sabemos que nos van a hacer bien, porque ahí creo que Sócrates se equivocó, dijo el conocer es hacer, pero tú ya sabes que la pizza te engorda, igual te la comes. ¿Por qué? Porque es más fácil. Si nosotros podemos hackear eso en nuestro ambiente o podemos poner el esfuerzo. El se me hizo fácil, tal cual. Es fácil. El ser humano el flow también es otra manera de llamarlo, es el camino de menor esfuerzo, yo le digo. ¿Por qué? Porque por mucho que la gente diga disciplina, fuerza de voluntad, hustle and grind, sí, hay un momento para esforzarnos, que es justo para atravesar esta etapa de esfuerzo del flow, que hay como esta energía de activación para arrancar una actividad, pero siempre, si tú estás haciendo las cosas con disciplina y con fuerza de voluntad, vas a perder el juego. El ser humano tiende a crear un hábito con lo que se siente fácil, con lo que disfrutamos. Es la clave para crear un hábito, disfrutarlo y que no cueste trabajo. Si tú, o sea, la gente dice 66 días, 21 días, quien dijo eso está muy mal, es un mito y no sabe nada de neurociencia ni desarrollo de hábitos. Normalmente el tiempo que toma, ni siquiera nunca lo automatizas, pero el tiempo que toma sostener una habilidad o se vuelve más sencillo porque nunca se vuelve fácil hacer ejercicio, tiene que ver con qué tanto disfrutamos la actividad y cuánto tiempo lo repetimos. Entonces, básicamente, si tú te pones a pensar, la clave para que la gente haga actividades que les gustan más es atravesar esta primera fase de esfuerzo que es, ay, meterme al agua a nadar. O, ¿sabes qué? Voy a llegar al gimnasio. O voy a frenar esos 2 segunditos donde puedo elegir entre un podcast de desarrollo personal o tirarme a ver esa serie en Netflix que sé que me está quemando el cerebro. Ese momento es el más importante, porque es ahí donde sí tengo que invertir mi disciplina y mi fuerza de voluntad. Después de eso, entramos en flow, la actividad nos jala, succiona nuestra atención y es ahí donde empezamos a sacar una adicción positiva, que es un hábito, ¿no? No solo disfrutamos, sino que somos más felices, aprendemos, desarrollamos nuevas habilidades y para mí esa es la respuesta de Better Self, ¿no? De cómo me convierto en mi mejor versión. Rodrigo, creo que ya tocaste un poquito el tema de cómo entrar en flow y tienes razón. Seguramente no nos va a dar tiempo de profundizar en él, pero nos puedes dar así como que lo básico que debamos saber para entrar en flow y ya después nosotros también buscar en tus videos un poco más. Totalmente, totalmente. Mira, yo divido que hay 2 maneras de entrar en flow. A una cosa le llamo como finding flow y flow hacking, ¿no? Como encontrar el flow y hackear el flow. Encontrar el flow es relativamente sencillo, es preguntarte qué cosas ya naturalmente te hacen fluir, porque hay cosas que por su naturaleza tienden a darnos más flow. Por ejemplo, pensamos en flow, pensamos en surf, pensamos en yoga, pensamos en ese tipo de cosas que ya naturalmente nos dan flow, porque la actividad ya está diseñada para meterte en flow. Entonces, eso es por flow a salud mental, ¿no? Preguntarte qué tipo de cosas me hacen fluir. Es muy sencillo y es hazlo más, porque entre más flow tienes, más flow tienes. Es decir, entre más flow tienes en un área, más se traslada a otras áreas. Es porque empezamos a conocer el estado haciéndolo consciente. Lo otro es un poquito más complejo, que es el flow hacking. ¿Cómo hackeo el flow para que cualquier actividad me produzca flow? Yo le digo a la gente, identifica tu actividad de mayor ROI de flow, de mayor retorno sobre inversión. Por ejemplo, para mí es crear contenido. Si yo logro crear contenido es parte importante. Tengo cursos en línea, redes sociales. Si yo mejoro mi productividad ahí, literalmente mis ingresos suben directamente. Entonces ahí es donde tengo que aprender a hackear el flow. Y hay 2 cosas que tenemos que entender. Hay una cosa que se llama el ciclo de flow, ¿ok? Y una cosa que se llaman los detonadores de flow. Entonces, por eso digo que lo voy a tratar de explicar de la forma más simple por el tiempo que tenemos. Pero básicamente el ciclo de flow es entender que nunca puedes vivir en flow todo el tiempo. Ok. Todo en la vida tiene un ciclo y el flow también tiene el ciclo. Tu cerebro tiene un ciclo. Y estas fases son, la primera fase del ciclo de flow, tiene 4 fases, es la fase de esfuerzo y batalla. En inglés dicen el struggle, que es lo que te digo, es la energía de activación. Es cuando te quieres sentar a hacer algo y dices, oh, estás procrastinando y dices, no quiero arrancar. Cuesta trabajo arrancar, ¿cierto? O vas al gimnasio, me duele todo el cuerpo está frío, no quiero arrancar. Ahí tu cuerpo produce cortisol, adrenalina, se siente horrible, es incómodo. Ese es el único momento donde deberíamos poner disciplina y fuerza de voluntad. Yo lo veo como inviértalas. Ahí invertimos disciplina y fuerza de voluntad.
Después la fase 2 es la fase de soltar. Es ese momento donde empiezas a confiar en el proceso, te empiezas a relajar. Dices, ok, estoy haciendo lo que tengo que estar haciendo, empiezas a soltar y poco a poco empiezas a sentir que la actividad la dejas de empezar a sufrir y la actividad empieza a jalar tu atención. Para Ujú. que tú puedas soltar más rápido, normalmente hay estudios que han dicho que trabajando, para poner el ejemplo del trabajo, es diferente en deportes, es diferente, incluso puedes entrar en flow teniendo sexo, jugando un videojuego, dependiendo de la actividad es diferente, pero normalmente la gente tiende a entrar en flow cuando no están entrenados como en media hora. Ahora, cuando haces los detonadores Oh, de flow y un vas buen rato, practicando, ¿eh? Un buen rato, media hora. media hora, o sea, imagínate, por eso quieres quitar todas las distracciones, porque si me tardó media hora en enfocarme Ujú. y de repente llega alguien y me interrumpe, Uf. le contesto, por eso las oficinas abiertas para hacer trabajo profundo es pésimo. Le Ujú. contesto, media hora regreso a volver a entrar en ese estado Ujú. y estás reiniciándote Okey. y cuesta mucha disciplina y fuerza de voluntad. Pero la persona promedio puede entrar en flow en media hora. Cuando te entrenas, puedes entrar en flow en 3, 4, 5 minutos, ¿no? Entonces, no lo controlas totalmente, es algo que emerge, pero hay días que todos tenemos malos días, hay días que digo, ay, no estoy fluyendo, ¿no? Pasa todo, pero normalmente esa fase dura media hora. Lo que estamos buscando cuando buscamos entrar en el flow es hacerla mucho más corta. Igual la fase esfuerzo y batalla, que sea mucho más corta, porque cuando sueltas, tu cuerpo empieza a liberar óxido nítrico y abre la puerta para todos los neuroquímicos de flow que platicamos. Tienes un cóctel de neuroquímicos de enfoque y de felicidad que nos mete en flow. Entonces, ahí en el flow, ¿no? Tu atención está succionada por la actividad. Igual hay estudios que dicen que la, el tiempo ideal de trabajo es de 90 minutos. Eso tampoco es cierto. En la práctica, yo trabajando con miles de emprendedores, viviendo el flow en mi día a día, hay días que tengo flow de horas, ¿no? De literalmente 6, 7 horas, 8 horas. Todos hemos vivido esta experiencia que dices, me quedé trabajando hasta las 4 de la mañana, no me di cuenta ni qué hora, fue sin esfuerzo, lo sentí como un juego y se me olvidó ir al baño, se me olvidó Ujú. todo y no sé ni qué pasó. Ujú. Entonces, cuando aprendes a entrar en flow, puedes tener eso tipo como la película de Limitless. Y después del flow, hay una fase muy importante que es la fase de recuperación. Ujú. Es muy costoso para tu cuerpo entrar en ese estado. Entonces, ahí es donde muchas veces las personas que más quieren entrar en flow, yo creo que son este tipo de personas que son como adictas al placer y no les gusta esforzarse, que dicen, tú solo fluye, hermano. Si no se siente bien, no está bien. Esas personas se sacan de flow porque no les gusta pagar el precio inicial de la disciplina y la fuerza de voluntad los primeros minutos para entrar en ese estado que tanto quieren. Ah, qué contradictorio, ¿no? Ellos son los que más quieren estar en flow, pero como no quieren pagar el precio de ese struggle de entrar en flow, entonces no entran en flow. Exacto, porque no Okey, entienden el ciclo. okey. El segundo tipo de gente que bloquea el flow en su vida son las workaholics, Ay. la gente que se apega demasiado. ¿Por qué? Porque si tú trabajas fuera del área, a ver, ¿por qué alguien trabajaría fuera de flow? Cuando ya no me está gustando, ya no me la estoy pasando bien, estoy empujando a base de disciplina, de fuerza, voluntad, estoy batallando con la procrastinación. El flow se siente que vas de bajada. Cuando Ujú. el trabajo se siente que vas de subida todo el tiempo. Batallas mucho con la disciplina, con la fuerza de voluntad. Cuesta mucho enfocarte, estás fuera de flow. Cuando tú trabajas fuera de flow, esa es una receta para quemarte, Ujú. porque quiero que pienses que estás quemando aceite, en lugar de estar usando buen aceite para comer, estás usando aceite reciclado. Ujú. Estás trabajando a base de culpa, disciplina, cortisol, adrenalina, tu cuerpo se está llenando de estrés, Ujú. ¿ok? Más estrés del necesario, y es ahí donde viene el burnout, viene la depresión, viene que te desenamores de tu trabajo. Ujú. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender ahí? Tenemos que aprender desapego. ¿Por qué? Porque Okey. si tengo metas cortitas, sí las vas a lograr esta semana. Pero si tienes metas grandes en serio, te va a tomar una vida. Los negocios son un juego infinito, que el punto es seguir jugando y cada vez crecer. Entonces tengo que aprender a reconocer, es por eso tan importante el mindfulness, cuando ya no estoy en flow y Ujú. aprender a frenar, descansar y recuperarme. Porque si no te recuperas, te vas a regresar a la fase de esfuerzo y batalla y te vas a atorar ahí. Y es eso lo que nos lleva a que nos cueste tanto trabajo, el trabajo, ¿no? A Ujú. que nos cueste, sea pura disciplina, fuerza de voluntad, trabajo duro, ¿no? La cultura del exceso de trabajo. Que yo creo que hay emprendedores que no entienden el flow y predican la cultura del sacrificio. Yo digo, el trabajo duro no es igual a sacrificio, porque cuando estás en flow, Okey. sí estás trabajando duro, pero no se siente como un sacrificio. Ujú. Y toda la gente que Sí. predica esta cultura de sacrificio, yo creo que lo que les pasa es que están trabajando en flow y no se están dando cuenta que las otras personas no. Entonces dicen, ¿qué? No es tan difícil esforzarte. No, para ti no porque estás en flow, pero esa otra Pero persona no no te está das en flow cuenta. y está sintiendo que lo latiguean cada vez Sí. que trabaja. Bueno, Odia su trabajo y va ujú. de subida mientras tú vas de bajada. Sí. Y no es lo mismo.
tienen diferente fuente de neuroquímicos en el cerebro que está alterando completamente tu enfoque versus el suyo. No es que el otro no sea disciplinado, Sí. no es que el otro tenga fuerza de voluntad, es que no está sabiendo cómo invertirla para trabajar de forma eficiente y trabajar a favor de su biología en lugar de trabajar en contra de su biología. Sí, y que en una de esas también están ellos en la misma cultura del sacrificio, ¿eh? O sea, Puede porque ser, también ya lo tenemos muy arraigado. O sea, siento que a veces eso es lo que nos van enseñando desde chiquitos, que te tienen que costar, que te tiene que doler, ¿no? Que lo totalmente, tienes creo que que es una sufrir. estupidez. O sea, yo creo que, no sé si te pasó en la escuela, que hacías algo y, bueno, creo que todos sabemos que la escuela tiene muchos errores, ¿no? Y hay que corregir el sistema educativo o cambiarlo o Ujú. reemplazarlo por la educación online, que por eso me apasiona tanto, pero esa cosa ya no funciona. ¿Por qué? Porque le copias a un amigo y te dicen, te regañan por copiar a un amigo, pero cuando creces tienes que colaborar, ¿no? Y también a nivel, cuando buscas la manera del menor esfuerzo para hacer las cosas, te regañan. A mí me acuerdo que me regañaban por buscar el Ujú, camino de menor esfuerzo. ujú, Dicen, ay, la ley del menor, como si fuera malo buscar la ley del ujú, menor esfuerzo. Se llama eficiencia. Y en ujú, los negocios es lo que te da una ventaja competitiva. Y cuando yo hablo de la ley del menor esfuerzo, la gente piensa que tiene que ver con mediocridad, pero les digo, no tiene nada que ver con eso. ujú. Tiene que ver con que si tú y yo estamos dispuestos a poner las mismas unidades de esfuerzo, invertir lo mismo en esfuerzo, pero yo encontré el camino de bajada y tú vas de subida, te voy a destrozar. Vas a acabar en último lugar. Claro. Porque no me importa qué tan duro remes. No me importa si eres Michael Phelps. Si viene un tsunami y nadas contra corriente, vas a acabar en último lugar. Entonces, creo que tiene que ver con cómo encuentro la ley del mínimo esfuerzo y luego pongo todo mi esfuerzo en la ley del mínimo esfuerzo. Y esa, literalmente, es la definición de apalancamiento, ¿no? Entonces, creo que es eso lo que nos lleva a tener mucho más impacto en nuestros negocios, ganar mucho más dinero, y trabajar menos horas. Y es como una práctica que estamos buscando constantemente. Rodrigo, entonces tú dirías que el flow y el mindfulness van de la mano. Van de la mano, son lo mismo y son contrarios de cierta manera, ¿no? Y, Son idénticos en el hecho de que estamos completamente presentes en ambos, son ujú. contrarios en el hecho de que el mindfulness me ayuda a observarme, estoy consciente de mí mismo, en el flow estoy inconsciente de mí mismo. De hecho, por eso hay tanta productividad, ¿no? Yo ahorita no estoy pensando todo lo que te estoy diciendo. Mi Woody Allen, por eso la confianza sube. Mi Woody Allen interno o mi Gordon Ramsay interno, que me está diciendo todo el tiempo, ¿quién te crees que eres? Y eso es una estupidez y todo que está dudando, en flow se apaga. Mi Ujú. mente consciente en flow se apaga y deja que mi mente inconsciente se entregue y ejecute. Entonces, creo que hay que reconocer que hay un momento para reflexionar y cuestionarnos y ser conscientes, pero también hay un momento que si queremos ser más productivos, que decimos, ok, en un momento de conciencia, decidí mi trabajo, decidí, es una cosa que nos ayuda a entrar en flow, tener metas claras, enfoque profundo, decidí qué es lo que iba a hacer, ahora solo voy a soltar, rendirme, confiar en el proceso y vamos a dejar que nada más suceda. Y es lo que le va a nuestra productividad. Pero sí es importante estudiarlo, ¿no? O sea, tanto, Ambas. ajá, ambas. O sea, como que irlas estudiando de la mano, porque son un equipo, por lo que nos estás explicando, necesitamos de ambas. Y no es nada más que lo escuchemos y ya. O sea, yo creo que sí tenemos que estudiar, que indagar, que leer, que tomar un curso y que poner de nuestra disciplina y nuestra voluntad para empezar a hacer cambios, ¿no? Totalmente. Y no tanta disciplina y voluntad, yo creo que es nada más para arrancar, Para ¿no? O sea, arrancar. creo que si alguien se puede llevar esto es, creo que le digo a la gente, cuando la gente empieza a buscar más el estado de flow y combatir el burnout, normalmente es cuando ya te quemaste y llegas a este punto en el que dices, quiero seguir siendo exitoso, quiero seguir ganando más dinero, quiero seguir aportando a la sociedad, pero así ya no. Ya no estoy dispuesto a sacrificar mi calidad de vida, mi felicidad. Llega un punto en el que todos, cuando arrancamos, yo también me quemé tantas veces porque tenía esta mentalidad desde niño, ¿no? Cuando decidí que iba a emprender y luego me fui a estudiar a las mejores universidades y tenía esta mentalidad de sacrificio, trabajo duro. Y cuando veía que la gente habla de burnout, decía, mediocres, ¿no? No sé, hasta que me quemé. Y de repente dije, Ujú. wow, esto es real. Y normalmente yo sé que cuando no has experimentado el quemarte todavía, porque yo creo que a veces hay que experimentarlo para decir, ah, ya me pasó. Decimos, no lo entendemos, ¿no? Dices, ¿qué les pasa, no? O sea, Ujú. mediocres, pónganse a trabajar, no son flojos. Pero cuando lo vives, dices, wow, esto es real, quiero seguir buscando el éxito, pero debe haber otra manera. ¿Cuáles son algunas afectaciones que podemos tener Ujú. con el burnout? O sea, pero que claramente podemos distinguir que son del burnout. Pues de entrada, bueno, o sea, síntomas de afectación, o sea, obviamente, afectaciones, tu productividad se va a ir al piso, tu capacidad de enfoque se va a ir al piso, como resultado de eso probablemente te van a despedir de tu trabajo, vas a ganar menos dinero en tu emprendimiento,
o sea, ya, eso será ya como el resultado. Hablo más como de síntomas como por ejemplo el insomnio o no sé, a lo mejor mala memoria, o sea, te puede repercutir también en esas áreas, incluso hasta en la alimentación, ¿podría ser? No sé exactamente, mira, yo creo que al final del día, cuando tú ves la huella neuroquímica de todas las enfermedades de salud mental, vienen de la falta de flexibilidad en el cerebro. Entonces, a nivel neuro se parece muchísimo los trastornos de alimentación a Mm, la depresión, al burnout. Entonces, creo que al final del día, cuando estamos poniéndole nombres a las cosas, estamos hablando de una condición mental. Entonces, okey. yo creo que obviamente todo se crea una espiral hacia abajo de todo, ¿no? O sea, o sea, no está clasificado, por ejemplo, que tienes impotencia sexual con el burnout, pero seguramente te podrá dar impotencia sexual porque está asociada a la depresión, está asociada. Tenemos que entender que todo este tipo de cosas están asociadas, ¿no? La Okey, depresión, el burnout, el mal humor, probablemente si te sientes así también va a tener un impacto en tu pareja. Probablemente si tú ves este efecto mariposa que se ujú, crea del burnout, te puede llevar a un divorcio, ¿no? A impotencia sexual, a deprimirte, o sea, todo podría okey, escalar sí, si no lo atendemos. Realmente las condiciones como clasificadas que yo podría decir como si tienes esto es falta de motivación por tu trabajo, okey, apatía, que es, no, ahí lo tengo que hacer. Cada persona que ves en el trabajo o cuando tienes un reto se siente como este peso enorme en lugar de, ay, ¿cómo lo solucionamos? No, es como, otro reto, ¿no? Vamos a solucionarlo. Es como, "Ugh". A lo mejor cerrar un cliente o tener otra plática es como, se siente pesado, ¿no? Va a sonar muy como hippie lo que voy a decir, ¿no? Por eso decimos vibrar alto, porque cuando estás en flow, todo se siente ligero. Cuando estás en burnout, todo se siente pesado, todo se siente como una carga, ¿no? Se siente agotador, eh, falta de apatía, falta de enfoque, te distraes más fácil, procrastinas más fácil. Al final del día, piensa en el burnout como lo contrario del flow, que literalmente es qué pasa, qué es lo contrario de enfoque y qué es lo contrario de motivación y lo contrario de felicidad. Todo eso enfocado a tu trabajo. Entonces, obviamente, la creatividad se va a ir al piso, ¿no? La solución de problemas se va a ir al piso. Todas las cosas que tienen que ver con tu performance. Para mí, todos los que trabajamos somos atletas corporativos o atletas de emprendimiento y tenemos que entrenar nuestra atención así como entrenamos un músculo, entrenar nuestra mentalidad así como entrenamos un músculo. Pues bueno, es literalmente, y es otra metáfora que usó el ciclo de flow, ¿no? Literalmente, si tú conoces cómo el músculo crece, literalmente crece, ¿cómo lo haces? Lo rompo, lo estreso y luego, ¿qué pasa? El músculo se tiene que recuperar y ujú, así crece. Entonces salgo de mi zona de confort, ese es otro detonador de flow, salir ligeramente fuera de mi zona de confort, porque crezco mis habilidades, pero ligeramente y luego me recupero. ujú, ¿Qué pasa si tú cargas más peso del que puedes? Te vas a lastimar. ¿Qué pasa si todos los días cargas mucho peso y todos los días creas hipertrofia, es decir, romper el músculo para que crezca? El músculo se quema, te lastimas y ya no puedes hacer ejercicio en 6 meses. Bueno, tus emociones y tu cerebro es exactamente igual. Claro que hay que estresarlo lo suficiente para entrar en flow, pero si lo estresas de más, lo truenas. Y una vez que lo estresaste, lo tienes que descansar. ¿Tiene sentido? Tiene mucho, mucho sentido. A veces lo que se nos complica es darnos cuenta en qué momento se nos está pasando la mano, en qué momento hay que descansar, en qué momento tenemos que subirle al nivel. Es muy interesante. Y temo decirles a todos los que nos están escuchando que ya se nos está acabando el tiempo y creo que hemos estado muy en flow con este episodio, muy metidos con todo lo que nos está contando Rodrigo y por eso quisiera que nos digas como un mensaje final para todos aquellos que están lidiando con el burnout o buscan prevenirlo en sus vidas. El flow es el camino, la fricción es el enemigo. Qué fuerte. Bueno, pues entonces danos todas tus redes sociales, por favor, para seguirte, para aprender un poco más, para que si tenemos dudas, pues podamos acercarnos a ti, Rodrigo, por favor. Súper, pues mira, las principales redes que más uso, me puedes encontrar en Instagram como rodrigo.lor. Mi apellido se escribe Lohr, está muy raro, pero literalmente como ves que lo escriben en el podcast, rodrigo.lor en Instagram y en YouTube, @rodrigolor, directito. Igual googlea Rodrigo Lor Burnout o Rodrigo Lor Flow. Ahí tengo videos del burnout, de cómo combatir el burnout, cómo salir del burnout, cómo entrar en flow, cómo dominar el flow, cómo emprender un negocio que te permita vivir en flow, todo lo referente a eso si te interesa. Entonces, YouTube es donde comparto contenido más largo, Instagram es donde contesto más. Entonces, creo que esas son las principales. También estoy en Facebook y en Twitter también estoy, en LinkedIn también estoy. No las uso tanto, pero
bueno, esas son. En todos lados. Muchísimas gracias, Rodrigo. De verdad, nos has ayudado muchísimo. Ha sido un tema muy interesante y creo que nos has dado un gran mensaje y podemos empezar a tomar acciones a partir de todo esto que nos estás platicando. Gracias también a toda nuestra audiencia por escuchar este nuevo episodio. Recuerden que cada mes tendremos a un invitado especial y un tema en tendencia. Y para escuchar nuestros episodios pasados pueden visitar nuestro podcast en Spotify. Y no olviden seguirnos también a nosotros en redes sociales. Estamos como @BetterSelfMX. A mí me encuentran como @ode_ruiz. Hasta la próxima. Permiso COFEPRIS número 21 3300201 B3760. Consulte a su médico.